empezar a grabar y voy a empezar a compartir pantalla para ver si logramos dar el tema completo hoy, ¿ok? La perrita con más conocimiento del mercado. Oye, no sé, yo creería que probablemente los perritos de la gente de Apple saben más que yo, saben más que Chloe. Pero bueno, gracias por el pilopo para mi gota. Que me encanta, Daniel, o sea, me encanta tu icono del experimento de este primo de Stitch, que come sándwiches, siempre se me olvida el nombre, pero lo amo ese muñequito. En fin, a ver, bueno, entonces nada, vamos a empezar, voy a compartirles la pantalla. Ah, por cierto, muchachos, hoy tengo alergia, para que sepan, entonces puede que esté un poquito así fastidiosa de la nariz, ¿ok? Ajá. View. Ay, ya va, que esto se quedó pegado para variar. Normal. Ajá, ahora sí. Ok. ¿Ven bien mi pantalla, chicuelos? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Como les decía, hoy vamos a ver la historia de la publicidad, pero en Venezuela. Ok, entonces. En 1806 aparece el primer anuncio publicitario que se puede mencionar en la historia venezolana. Es un papel clandestino hecho por Francisco de Miranda y se reproduce a través de, obviamente, la imprenta que ya había llegado a nuestro país. ¿Ok? Y básicamente fue el primer contenido, aunque fue publicitario, ya va, acéptenme, please. Participantes, admitir todo. Ok. Ajá. Obviamente tenía un tinte propagandístico porque tenía un contenido político, ¿ok? Porque era un llamado militar y una proclama política. Luego, en 1808, el 28 de octubre, es decir, mañana es el aniversario de esto, aparece el primer anuncio publicitario per se en la Gaceta de Caracas. Ajá. Fue publicado por el capitán Tomás Montilla y básicamente era un anuncio que vendía una casa que se llamaba Aviso a las señoras de buen gusto. Si lo buscan por Google, lo consiguen, es bien interesante y es muy parecido al que les había comentado del café que se había hecho en Inglaterra, recuerdan que era así como muy poético. Bueno, este tiene más o menos ese mismo estilo así como poético / anuncio de ventas, ¿ok? O clasificado, por decirlo así. Luego, en 1868, es decir, saltamos unos 60 años, La Opinión Nacional, que era un periódico que existía para la época, es considerado como el primer periódico moderno, entendiendo periódico moderno como lo que vemos hoy en día, ¿ok? Y fue el que creó en Venezuela la figura de los agentes de publicidad, que eran, no sé si recuerdan cuando lo vimos en Estados Unidos, eran estas personas que compraban los espacios publicitarios en los medios y después se los revendían con una comisión a las marcas, a los productos o a los servicios, ¿ok? En 1892 se funda el Cojo Ilustrado, que fue la primera de lo que hoy se considera publicaciones corporativas, ¿ok? Y se llamaba el Cojo Ilustrado porque la fábrica de tabaco El Cojo era quien la auspiciaba, ¿ok? Ajá. En 1897, el brandy Marie Brizard publica un aviso publicitario en el que le dedica
perdón, en el que le dedica unas palabras a los papás y señala claramente los puntos de venta de licores y comprobaba que ya existían esas nociones de estudio de mercado en el país, ¿ok? O sea, hay alguien que conoce a sus consumidores. Luego, a principios del siglo XX, surgen distintos diarios como El Sur Ilustrado y El Oasis de Barcelona, la revista Cosmópolis, La Alborada, Viernes, La Gaceta Médica, etc. Y en todos estos medios impresos, pues aparecen los primeros, en estos medios impresos aparecen las primeras anuncios de cosméticos, de fragancias y de productos de tocador, ¿ok? En 1904, y entre 1904 y 1909, aparecen los diarios El Impulso y El Universal, y fue allí donde empezaron a publicarse los primeros clasificados, anuncios de automóviles, máquinas de escribir, cigarrillos, y algunos avisos de las primeras películas que estaban llegando al país. ¿Ok? En 1917 se publica el primer número de la revista Élite, que fue la que introdujo el concepto de fotografía de acontecimientos o sociales, las fotografías de sociales, en el concepto de reportaje gráfico en Venezuela. Con la Primera Guerra Mundial, en Venezuela surgen los anuncios parlantes, ¿ok? Entre ellos resalta una persona que se llama Juan Alamón, quien se hacía llamar el anuncio parlante, e iba por todas las calles anunciando los productos y los servicios con el mismo tono de voz que lo hacen los actuales locutores de la televisión, o como lo hacían en la época también los presentadores de circo. En 1925 se funda una compañía que todavía existe, que se llama Bepaco. Lastimosamente, bueno, Bepaco hace unos años cambió su tendencia, cambió de dueños y tomaron una fuerte tendencia política, pero digamos, durante muchísimos años, desde su fundación en el año 1925, fue la compañía principal que se encargaba de la construcción y producción de vallas para las carreteras y las vías urbanas, ¿ok? Y los primeros anuncios que se publicaron en vallas fueron para la Shell, que antes era, bueno, no sé si ustedes recordarán esto, me imagino que en historia en algún momento se los han dicho, pero antes la gasolina no era nacionalizada, antes así la gente venía y compraba gasolina, ¿sabes? O sea, todo el mundo venía y tú comprabas la gasolina cuando tú quisieras, porque los gringos trabajaban la gasolina aquí, entonces, ajá, todo maravilloso. Entonces, una de las compañías americanas que había acá era la Shell, ¿ok? Entonces, bueno, los primeros anuncios que salieron en vallas fueron para la Shell, para Toddy, para Ron y Anís Taparita, ¿ok? En 1928 comienzan a aparecer las regulaciones publicitarias en el país y se establece una ley que prohibía la promoción de cierto tipo de productos farmacéuticos, en especial en ese momento todo lo que tuviera que ver con antibióticos, ¿ok? Y se prohíbe, cosa que hoy en día la gente ha encontrado el hueco legal, por decirlo de alguna forma, sobre todo los odontólogos, pero en el año 1928 se prohibió la publicidad para médicos, ¿ok? Y esta solamente podía aparecer en revistas especializadas de medicina. Como les digo, hoy en día ustedes van por la autopista del Este y seguro van a ver por lo menos 2 vallas de 2 odontólogos distintos, cuidados y no más, ¿ok? Pero, digamos, es algo que teóricamente está prohibido en Venezuela, ¿ok? En 1930 nace la radio y obviamente de manera inmediata comienza el proceso de comercialización, ¿ok? La primera radio que hubo en Venezuela, o la primera emisora, se llamaba Broadcasting Caracas, que digamos es como la mamá de RCTV, ¿ok? Y los 2 primeros avisos o los 2 primeros anuncios que salieron en la radio fue para Cervecería Caracas y una tienda que se llamaba El Almacén Americano. ¿Ok? En 1934 aparece la primera agencia de publicidad de, digamos, negociación de espacios per se,
se llamaba Anuncios León, y en principio se dedicaba, como les dije antes, a la compra y venta de espacios publicitarios en prensa y radio. En 1968 se crea la empresa Anzola y Frías, que actualmente es la agencia ARS, me imagino que todos la han escuchado, ¿ok? Y ellos comienzan a introducir lo que ellos llamaban la publicidad de buen gusto, que digamos es una publicidad más basada en elementos creativos, y estos elementos creativos muchos estaban basándose en elementos emocionales de los productos que ellos estaban promocionando más que en elementos funcionales, ¿ok? Creo que tengo aquí a alguien esperando, ¿no? Ok. Luego, en 1946, llega la primera agencia americana a Venezuela, que fue McCann Erickson, y esa agencia, como les digo, todavía existe, y ellos comienzan a plantear nuevas pautas en la operación de la agencia publicitaria, porque se dedicaba más a resolver problemas de comunicación entre anunciantes y consumidor que a la compra de venta y espacios publicitarios. Es decir, ellos no se encargaban tanto de la parte creativa o la parte, ¿cómo se dice? La parte de compra y venta de espacios, sino que más principalmente se dedicaban a generar soluciones comunicacionales, es decir, comienzan a darse los primeros pasos en PR para generar notas de prensa que salieran en los periódicos, ya existía el teléfono, entonces, bueno, son los primeros en plantear líneas de llamadas telefónicas o de ayuda telefónica, ¿ok? Eran más de soluciones comunicacionales para establecer una relación entre el comprador y la marca que la negociación de espacios publicitarios como tal, ¿ok? En 1952 se crea la estación televisora nacional, que era el Canal 5, y entonces en ese momento Venezuela pasa a formar parte, a ver, tengo algo en el chat, hay gente en la sala de espera, no, tengo una sola persona y ya la acepté, creo que es que está lento el internet, pero ya acepté a quienes tenían sala de espera. Entonces, en el año, a ver, más aquí en el chat. Ajá, muy bien. Ok, entonces en el 52 se crea la estación televisora nacional, que era el Canal 5, y entonces en ese momento Venezuela pasa a formar parte del grupo de países que, bueno, básicamente tienen televisión, ¿no? Más tarde, ese mismo año, sale al aire Televisa Canal 4, que después se termina convirtiendo en Venevisión, y en este caso es el primer canal comercial de Venezuela, ¿ok? El que era la estación televisora nacional era pura programación institucional, ¿ok? Y Televisa es la primera comercial, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Entendiendo televisión comercial como lo que vemos hoy en día. Y en el mismo año también aparece Radio Caracas Televisión, que era el canal 7, que posteriormente cambiaría al canal 2, antes, y se mantuvo allí hasta su cierre por el gobierno de Chávez. Entonces, bueno, en esa época las transmisiones televisivas solamente se hacían en vivo, o sea, es decir, todos los programas eran en vivo, y los locutores pues tenían que aprenderse de memoria las frases que iban a decir de los comerciales, y obviamente estamos hablando de que era pura publicidad por emplazamiento, ¿no? Que, digamos, la publicidad por emplazamiento tiene dos formatos. Una, la que les comenté en la clase pasada, que es cuando ustedes están viendo una película, una serie, y enfocan de frente el logo de una marca, de un producto, etc. Pero también la publicidad por emplazamiento es cuando por lo menos ustedes entrevistan a alguien en la televisión y ven que a veces le borran la marca de una franela. Eso es porque esa marca no ha comprado espacios publicitarios en ese canal, entonces no lo pueden publicitar, y si no, se estaría haciendo publicidad por emplazamiento. Es decir, emplazamiento quiere decir cuando tú emplazas o colocas dentro de la programación o dentro de lo que se está viendo la publicidad de manera directa o indirecta.
Puede ser indirecta, como les digo, cuando enfocan a la marca directamente, o puede ser directa cuando, indirecta, cuando, por ejemplo, ustedes están entrevistando, vamos a suponer que están entrevistando a un grupo de música, y resulta que están entrevistando a Rawayana, y Rawayana es imagen de los zapatos de un modelo de zapatos de Converse. Y entonces ellos los están entrevistando y resulta que en pleno programa de portadas, porque obviamente esto funciona mucho, sobre todo en la televisión nacional, por ende no sé si están familiarizados con el concepto, pero bueno, están entrevistando a Rawayana y tal, no sé qué, y los chamos dicen, oye, queremos aprovechar la oportunidad para darle gracias a la gente de Converse por habernos seleccionado como imagen para la marca y tal. Cuando lo hacen en medio de la programación digamos, el conductor no tiene control sobre lo que está diciendo el entrevistado, entonces allí se está aprovechando una oportunidad de publicidad por emplazamiento. Eso está ligeramente prohibido en Venezuela, muy por debajo de cuerda, es decir, no hay una legislación per se que diga que tú no puedes hacer publicidad por emplazamiento en Venezuela, pero se supone que no lo debes hacer porque tú no sabes si de repente un competidor de la marca que tú estás mencionando o la marca que estás emplazando dentro del programa tenga espacios publicitarios comprados dentro del canal. Entonces eso le puede traer conflicto de intereses al canal con los anunciantes como tal, ¿ok? Entonces, vamos con el primer video. Como les decía, anteriormente todos los programas eran en vivo, entonces la publicidad tenía que ser en vivo. Me imagino que ustedes han escuchado hablar de un señor que se llama, o se llamaba, Renio Tolina. Renio Tolina tenía un programa muy importante que se llamaba El Show de Reni, ¿ok? Y Reni, siempre, digamos, tenía publicidad dentro de su programa, ¿ok? Entonces aquí les voy a poner un link para que vean un ejemplo, igual para quien lo quiera ver, igual lo voy a compartir aquí en mi pantalla. El audio es muy bajito porque obviamente estamos hablando de un comercial de los años 1600, pero si alguien lo quiere ver, pues aquí le voy a dar play. Muchas gracias. Señor, qué alivio se siente cuánto usted tiene que escuchar. Seven que es simpático, que refresca, le gusta y le cae bien. Delicioso Seven en su sabor. Único. Pero con Seven qué placer con Seven. Usted sabe que Seven tiene un sabor único porque es original. Solamente Seven sabe a Seven. A usted le gustan las cosas originales. A usted le gusta ser original. Venga a Seven en su casa. Por cadera, no lo olvide. Seven es simpático, refresca, le gusta y le cae bien. Ok. Me imagino que, o sea, obviamente el audio es muy malo y les recomiendo que vean el video. Si no lo vieron ahorita, que lo vean cuando terminen la clase, porque es bien, bien interesante ver la facilidad con la que los locutores de la época, y en especial Renio Tolina, la naturalidad con la que manejaban el hacer la publicidad en vivo y en televisión y sin tener, ¿cómo se dice? Más que un apuntador en cartulinas grandes, ¿no? Que todo lo fue, wow, qué interesante, Amanda, qué cool eso, de verdad que sí. Qué cool, qué cool, qué cool. Sería interesante que él te eche algún cuento de cómo era Reni haciendo publicidad y nos cuentas por el grupito de WhatsApp a ver qué te dice tu abuelo. Pero sería súper cool saberlo desde alguien que estuvo allí. La mamá de mi novio es cantante y estuvo en el show de Reni por muchos años.
y también me ha echado unos cuentos buenísimos de Reni como tal. Ay, Amanda, lo siento mucho. De verdad, discúlpame por eso, por mi, ¿cómo se dice? Imprudencia. Pero bueno, a ver. En otro orden de ideas, bueno, si se fijan, la estética publicitaria se parece mucho a lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? O sea, Venezuela siempre ha sido bastante seguidor de tendencias, sobre todo los primeros años de la publicidad, ¿no? Es muy chimbo porque yo siento que la publicidad, cuando uno ve a veces comerciales argentinos, o bueno, obviamente comerciales americanos, uno dice, wow, porque en mi país no pueden pasar cosas así, ¿no? Y hubo momentos en que sí pasaron comerciales brutales y creativos y simpáticos, pero bueno, lastimosamente cuando tienes un país donde más del 80% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, y prácticamente analfabeta, más allá de las estadísticas que diga el gobierno, es muy difícil hacer publicidad, sobre todo en televisión abierta, es muy difícil hacer publicidad con alto nivel, tienes que hacerla a un nivel que le llegue o que pegue con ese target o con ese tipo de personas, ¿no? Entonces, digamos, la publicidad o el estilo publicitario es una consecuencia de la situación socioeconómica de un país, ¿ok? Entonces, si un país económicamente está relativamente bien, pues básicamente hay muchos productos, hay mucha oferta, hay mucha demanda, y hay altos niveles de cultura, ¿ok? Con unos niveles óptimos de alfabetización. Entonces te puedes dar el lujo de hacer cosas más creativas porque el público lo va a entender, ¿ok? Pero bueno, volviendo al tema anterior, o retomando, si se fijan en términos de estética publicitaria, ¿ok? Estamos hablando de ilustraciones, aunque en Venezuela, como todo comenzó un poco más tarde, se combinaba la ilustración con la fotografía, ¿ok? Pero lo que sí tiene en común es el uso de slogans o sellings que acompañaban a la publicidad, ¿ok? Entonces, digamos, ya nos estábamos montando en las tendencias de lo que estaba pasando en el mundo, ¿ok? En 1964 sale al aire el primer comercial de televisión de Café Fama de América. Todavía se recuerda ese comercial porque tenía un selling de marca, o sea, tenía un tagline que se terminó convirtiendo en el selling de marca, ¿ok? Que lo decía la popular Candelaria, y el eslogan era, por el aroma yo lo sé, Fama de América, el mejor café. Igual les voy a pasar el comercial por aquí. Ay, Dios mío. Ya va. ¿No? Ok. Entonces le voy a poner... Ok, denme un segundito, muchachos, que voy a buscar las cornetas para que se oiga mejor si alguien está viendo los videos conmigo. Denme un segundito. Ya volví. Entonces, mientras voy conectando esto, les voy contando. En el año 1967 aparece también un comercial que hasta el sol de hoy
se sigue pasando, obviamente con ciertas modificaciones, actualizaciones de formato, etcétera, etcétera, pero digamos, la pieza como tal, como digo yo, salvo una remodelación que le hicieron al baño, la pieza como tal sigue siendo la misma, y es el comercial de Posetas Más, que puede pasar con confianza, va a verme limpiecita como un sol. Venezolano que se respeta, venezolano que conoce este comercial, así que espero que por favor ninguno de ustedes esté detrás de la pantalla haciendo así cara como de, profe, se volvió loco. O sea, este comercial de verdad, si ustedes no lo han visto, no son venezolanos, ¿ok, niños? Se los agradezco. Igual ya se los voy a poner. Ya, tengo 2 personas aquí y aquí 2 comentarios. No, Emily, lo digo en serio porque me pasó una vez en clase que la gente y que ahí, yo nunca había visto ese comercial y yo y que no, ya va, espérense un momento, o sea, ustedes son chiquitos, pero tampoco tanto. Ok, entonces, aquí se los pongo. Absolutamente, es un icono, absolutamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Acepto que me quiten la nacionalidad, pero vamos a ver. Viste, que no estoy tan lejos, si hay gente que no lo ha visto. Puede pasar con confianza, va a verme limpiecita como un sol. Soy yo, me aseo con el limpiador de Posetas Más, que desmancha más, que desinfecta más, que limpia más y no daña. Límpienos con el limpiador de Posetas Más. Obviamente, esta es una de las versiones más recientes de Soy Beneco hasta la médula. Sí, yo también, Gabriel, no te preocupes. Y no, y soy peor porque aparte cada vez que me toca hacer esta clase y refrescar los comerciales que les voy a poner, obviamente hay unos como este que son icónicos, pero siempre hay unos que digo, wow, quiero ponerles este y quiero ponerles este otro. Es súper interesante, pero bueno. Ajá. Esta, como les decía, esta es una de las versiones más recientes porque para el año 67 todavía no había televisión a color en Venezuela. Les doy unos datos interesantes. Cuando el presidente Lucinchi, si mal no recuerdo, que fue el que estuvo antes de Campins, a ver, sí, la televisión era todavía en blanco y negro. Y el presidente, en ese momento, mandó por ley y por decreto a que todos los canales de televisión tenían que terminar su transmisión a las 12 de la noche, porque la gente había empezado a llegar tarde al trabajo y el presidente lo que decía era, no, lo que pasa es que la gente llega tarde al trabajo porque se trasnochan viendo televisión. Entonces, bueno, básicamente el presidente puso una ley que decía que las transmisiones en televisión eran solo hasta las 12 de la noche. Y la televisión era en blanco y negro, aunque en el mundo ya había televisión a color, a Venezuela no había llegado, porque típico, cosa que no falla en Venezuela, no, que si el color que te daña los ojos, que entonces que hay que tenerle ciertamente había que cambiarle un botón al televisor porque había unos filtros para que no se vieran los colores como que tan saturados, pero entonces no faltó quien dijo, no, que los colores saturados hacen daño a la vista, entonces que nos vamos a quedar todos ciegos, entonces hay que hacer un estudio científico a ver verdaderamente cuál es el filtro que se tiene que usar en Venezuela, porque hay que, o sea, y una de las promesas políticas de Lucinchi, o del presidente que vino después, no recuerdo ahorita, soy muy mala en historia, muchachos, por eso también les digo que nunca les voy a preguntar por fechas específicas. Pero bueno, una de las promesas políticas que se hizo en campaña para el presidente que vino después era que iba a traer la televisión a color a Venezuela. Entonces imagínense ustedes, ¿no? Y por eso les digo que este comercial que les acabo de mostrar de Posetas Más es uno de las versiones más recientes porque la primera versión fue con un baño en blanco y negro. ¿Ok? No voy a poner esto en pantalla completa porque como estoy paseándome tanto para los videos, entonces mejor dejarlo así. Luego, en 1971, llega
la televisión por satélite, ¿ok? Y entonces Rafael Caldera inaugura la estación rastreadora de Camatagua. Y entonces, con la llegada del satélite, pues las agencias de publicidad pudieron mejorar muchísimo la calidad de los anuncios en términos de la ejecución, porque ya podían tener lo que era la referencia comparativa, ¿no? O sea, es decir, ya ellos podían ver cómo eran los comerciales afuera, y copiarse de las ideas o tomar argumentaciones de allí, ¿no? Y además, obviamente, se mejoran los servicios informativos, incrementa la calidad en la producción de los programas, mejora la calidad de la imagen, y obviamente, pues aumenta la cantidad de oferta televisiva que había. Es decir, ya había una especie de cable, entonces la gente podía pues ver otros canales, ¿no? Esta es la famosa parabólica. En los años 70, Herbert, que es como las compotas Herbert que hoy en día todavía existen, ¿ok? Lanza un comercial en los años 70 para promocionar un colado con sabor a sopa de pollo. En 1980, entonces, Ars produce el primer comercial a color que fue para la marca Philips. Y era promocionando o la nueva gama de televisores que traía Philips. Y entonces el comercial, ya se los voy a poner, pero bueno, básicamente era una guacamaya que comenzaba en blanco y negro y en el transcurso del comercial iba mostrando los colores. Entonces la gente decía que eso era prácticamente magia lo que estaba pasando allí, ¿no? Entonces se los voy a poner. Aquí les mando el link por si lo quieren ver. Y aquí se los voy a poner en pantallita completa. Esta guacamaya representa toda la grandiosidad del colorido tropical. Su rojo es un rojo brillante. Su amarillo es un amarillo brillante. Su azul es un azul eléctrico. Si yo tuviese un televisor a color Philips, estaría disfrutando de la maravillosa verdad del color. Bueno, este comercial, para que sepan, fue producido por Ars Venezuela y fue tan imponente y tan impactante que fue uno de los primeros comerciales en ser internacionalizado. Es decir, este comercial lo llevaron a Colombia, lo llevaron a México, si mal no recuerdo, y creo que a Argentina, y le cambiaron la voz del locutor. Sí, siempre han sido comerciales súper cortos, obviamente mucho más largos que el primero que vimos de Bulova, no sé si se acuerdan, que duraban netamente 9 segundos. Pero sí, eran comerciales muy cortos. Hoy en día la recomendación es que un comercial dure aproximadamente 20 segundos, pero sí, eran comerciales bastante cortos. Luego, en 1900... si usted tuviese esto. Sí, además era un país muy formal, ¿no? O sea, le hablábamos a todo el mundo de usted, la gente no andaba en blue jean por la calle, se andaba, el jean era como súper mal visto, éramos un país bastante formal. Pero sí, si usted tuviese esto y generando el miedo de perderse algo, claro, Mariana, y como lo decíamos la semana pasada, es una forma también de generar una necesidad. No sé si recuerdan que estuvimos conversando un rato sobre esto la clase pasada, pero parte de generar una necesidad es convirtiendo tu producto en algo aspiracional, es en generar ese miedo de perderte algo o en esa sensación de que vas a tener más estatus si lo tienes, ¿ok? Entonces es muy interesante este enfoque también. Bueno, la década de los 70 y principios de los 90, o sea, 70, 80 y principios de los 90, son marcas, bueno, no bastante, solo tengo equipos de esa marca, por supuesto. Entonces, bueno, toda la década de los 70, de los 80 y el principio de los 90 fueron la época dorada de la publicidad en Venezuela, ¿ok? Porque, pues, obviamente hubo una proliferación de productos, destacaban lo que es cigarrillos y cerveza, sobre todo para el área publicitaria, y se caracterizaban por tener jingles muy pegajosos
que algunos todavía se usan. Les voy a poner un par de ejemplos. Ok, queda menos de un minuto. Antes de ponerles el comercial, voy a dejar de grabar y usen el mismo link para entrar a la clase. ¿Ok? Vamos a salirnos de aquí. Y como les digo, usen el mismo link, ¿ok?